Liberalismo y democracia, la libertad de los antiguos y de los modernos. En la acepción más común, por liberalismo se entiende una determinada concepción del Estado. El Estado tiene poderes y funciones limitados y como tal se contrapone al Estado absoluto, como al Estado que hoy llamamos social o Estado de bienestar. Por democracia se entiende a una de las tantas formas de gobierno, en particular aquella en la cual el poder no está en manos de unos cuantos, sino de todos. Como tal, se contrapone a las formas autocráticas, como la monarquía y la oligarquía. Un Estado liberal no es por fuerza democrático. Un gobierno democrático no es por fuerza liberal. Los derechos del hombre. El Estado liberal entendido como Estado limitado tiene como presupuesto la doctrina de los derechos del hombre. Todos los hombres tienen el derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad, a la felicidad que el Estado debe respetar. Se puede definir al justnaturalismo como la doctrina de acuerdo con la cual existen leyes que no han sido puestas por la voluntad humana y en cuanto tales son anteriores a la formación de cualquier grupo social, reconocibles mediante la búsqueda racional de la que derivan derechos y deberes naturales. Se habla del justnaturalismo como el presupuesto del liberalismo porque sirve para establecer los límites del poder con base en una concepción general e hipotética de la naturaleza humana. La doctrina de los derechos naturales es la base de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América y de la Francia revolucionaria. El objetivo de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre. Lo que une la doctrina de los derechos del hombre y el contractualismo es la común concepción individualista de la sociedad, la concepción de acuerdo con la cual primero está el individuo con sus intereses y necesidades que toman la forma de derechos en virtud de una hipotética ley de naturaleza y de la sociedad, y no al contrario. Sin esta verdadera y propia revolución copernicana, con base en la cual el problema del Estado ya no ha sido visto desde la parte del poder soberano, sino la de los súbditos, no hubiera sido posible la doctrina del Estado liberal. Los límites del poder del Estado. El liberalismo es una doctrina de Estado limitado, tanto respecto a sus poderes como a sus funciones. La noción común que sirve para representar lo primero es el Estado de Derecho. La noción común para representar el segundo es el Estado mínimo. Aunque el liberalismo conciba al Estado como Estado de Derecho y como Estado mínimo, se puede dar un Estado de Derecho que no sea mínimo, por ejemplo el Estado social o de bienestar contemporáneo, y también se puede concebir un Estado mínimo que no sea de derecho. Por Estado de Derecho se entiende un Estado en el que los poderes públicos son regulados por normas generales, las leyes fundamentales o constitucionales, y deben ser ejercidos en el ámbito de las leyes que los regulan. Son parte integrante del Estado de Derecho todos los mecanismos legales que impiden u obstaculizan el ejercicio arbitrario e ilegítimo del poder y dificultan o frenan el abuso. Los más importantes de estos mecanismos son el control del poder ejecutivo por parte del legislativo, el control eventual del Parlamento en el ejercicio del poder legislativo ordinario por parte de una corte jurisdiccional a la que se pide el establecimiento de la constitucionalidad de las leyes, una autonomía del gobierno local frente al gobierno central y un poder judicial independiente del poder político. La libertad contra el poder. Hay una acepción de libertad, de acuerdo con la cual libertad y poder son dos términos auténticos que denotan dos realidades contrastantes entre ellas y por tanto incompatibles. En la relación entre dos personas, cuando se extiende el poder de una, disminuye la libertad en sentido negativo de la otra, y viceversa. Cuando la segunda amplía su libertad, disminuye el poder de la primera. Desde el punto de vista del individuo, el Estado es un mal necesario. Precisamente en cuanto es un mal, el Estado debe entrometerse lo menos posible en la esfera de acción de los individuos. El proceso de formación del Estado liberal puede hacerse coincidir con el crecimiento progresivo de la esfera de la libertad del individuo con respecto a los poderes públicos, con la emancipación gradual de la sociedad o de la sociedad civil, en el sentido marxista o hegeliano. Las dos esferas en donde ocurre esta emancipación son la esfera religiosa y la esfera económica. Es un hecho que la historia del Estado liberal coincide con la terminación de los estados confesionales y con la formación de los estados neutrales o agnósticos con respecto a las creencias religiosas de sus ciudadanos. Por otro, con la finalización de los privilegios y vínculos feudales y con la exigencia de una disposición libre de los bienes y de la libertad de intercambio. La democracia de los antiguos y de los modernos. El liberalismo como teoría del Estado es moderno, mientras que la democracia como forma de gobierno es antigua. El pensamiento político griego nos legó una célebre tipología de las formas de gobierno de las cuales una es la democracia, definida como el gobierno de muchos, de la mayoría o de los pobres. El sentido descriptivo general del término no ha cambiado. Lo que se considera que cambió no es el titular del poder político, que siempre es el pueblo, sino la manera, amplia o restringida, de ejercer ese derecho, la democracia representativa, una forma de gobierno en la que el pueblo no toma las decisiones que le atañen, sino que elige a los representantes que deben decidir por él. La democracia representativa nació también de la convicción
de que los representantes elegidos por los ciudadanos son capaces de juzgar cuáles son sus intereses generales mejor que los ciudadanos, demasiado cerrados en la contemplación de sus intereses particulares, y por lo tanto la democracia indirecta es más apropiada para lograr los fines para los cuales había sido predispuesta la soberanía popular. Democracia e igualdad. La democracia moderna no solo no es incompatible con el liberalismo, sino que puede ser considerada, bajo muchos aspectos, como su consecuencia natural. La democracia tiene dos significados preponderantes, según si se pone en mayor evidencia el conjunto de reglas cuya observancia es necesaria con objeto de que el poder político sea distribuido efectivamente entre la mayor parte de los ciudadanos, las llamadas reglas de juego, o el ideal en el cual un gobierno democrático debería inspirarse, que es el de la igualdad. Con base en esta distinción, se suele diferenciar la democracia formal de la democracia sustancial. Ambos significados históricamente son legítimos. De los dos significados, el que se relaciona con el Estado liberal es el primero. Liberalismo e igualitarismo tienen sus raíces en concepciones del hombre diferentes: individualista, conflictiva, pluralista, la liberal; totalizante, armónica y monista, la igualitaria. Para el liberal, el fin principal es el desarrollo de la personalidad individual, aunque el desarrollo de la personalidad más rica y dotada puede ir en detrimento de la personalidad más pobre y menos dotada. Para el igualitario, el fin principal es el desarrollo de la comunidad en su conjunto, a una costa de disminuir la esfera de la libertad de los individuos. La única idea de igualdad admitida en la doctrina liberal es la igualdad de la libertad, lo que significa que cada cual debe gozar de tanta libertad cuanto sea compatible con la libertad ajena y puede hacer todo aquello que no dañe la libertad de los demás. Esto ha inspirado dos principios fundamentales constitucionales: igualdad ante la ley e igualdad de derechos. El encuentro entre liberalismo y democracia. Ninguno de los principios de igualdad vinculados con el Estado liberal tiene que ver con el igualitarismo democrático, el cual se extiende hasta perseguir el ideal de cierta equiparación económica, ajena a la tradición del pensamiento liberal. No solo el liberalismo es compatible con la democracia, sino que la democracia puede ser considerada como el desarrollo natural del Estado liberal, con la condición de que no se considera la democracia desde el punto de vista de su ideal igualitario, sino desde el punto de vista de su fórmula política que, como se ha visto, es la soberanía popular. La única manera de hacer posible la soberanía popular es la atribución al mayor número de ciudadanos del derecho de participar directamente e indirectamente en la toma de decisiones colectivas, es decir, la mayor extensión de los derechos políticos, hasta el último límite del sufragio universal masculino y femenino, salvo el límite de edad. El individualismo y el organicismo. Toda la historia del pensamiento político está dominada por una gran dicotomía: organicismo e individualismo. Mientras el organicismo considera al Estado como un cuerpo en grande, compuesto por partes que concurren cada una de acuerdo con su propio sentido y en relación de interdependencia con todas las demás, el individualismo considera al Estado como un conjunto de individuos, como el resultado de su actividad y de las relaciones que establecen entre ellos. El principio del organicismo fue formulado por Aristóteles: el todo es superior a las partes. La teoría individualista se sustenta en Hobbes, que parte de la hipótesis de un estado de naturaleza en el que solo hay individuos separados los unos de los otros por sus pasiones y por sus intereses contrapuestos y obligados a unirse de común acuerdo para huir de la destrucción recíproca. Ninguna concepción individualista de la sociedad prescinde del hecho de que el hombre es un ser social ni considera al individuo aislado. Las relaciones del individuo con la sociedad son vistas por el liberalismo y la democracia de diferentes maneras. El primero separa al sujeto del cuerpo orgánico de la sociedad y lo hace vivir, por lo menos durante una larga parte de su vida, fuera del seno materno, y lo pone en un mundo desconocido. La segunda lo integra a los otros individuos semejantes a él, para que a partir de su unión la sociedad ya no sea recompuesta como un todo orgánico, sino como una asociación de individuos libres. El primero hace al individuo el principio de toda actividad que se desarrolle fuera del Estado. La segunda lo hace protagonista de una forma de Estado diferente, en el que las decisiones colectivas son tomadas directamente por los individuos o por sus delegados o representantes. La tiranía de la mayoría. Las dos alas del liberalismo europeo, la más conservadora y la más radical, están bien representadas respectivamente por los dos mayores escritores liberales del siglo pasado, Alexis de Tocqueville y John Stuart Mill. Tocqueville fue liberal antes que democrático. Estaba firmemente convencido de que la libertad, sobre todo la libertad religiosa y moral, más que la económica, es el fermento de cualquier convivencia civil. En el lenguaje de Tocqueville, democracia significa, por un lado, forma de gobierno donde todos participan de la cosa pública, lo contrario de la aristocracia, y por otro lado la sociedad que se inspira en el ideal de igualdad y que terminará de sumergir a las sociedades tradicionales. Para él, la amenaza de la democracia como forma de gobierno es la tiranía de la mayoría.
Tocqueville se muestra siempre como escritor liberal y no democrático, cuando considera la democracia no como un conjunto de instituciones entre las cuales la más característica es la participación del pueblo en el poder político, sino como exaltación del valor de la igualdad, no solo política sino también social, o igualdad de condiciones en detrimento de la libertad. El principio de la mayoría es un principio en cuanto pretende hacer prevalecer la fuerza del número sobre la de la individualidad. Reposa sobre el argumento de que hay más sabiduría y cultura en muchos hombres reunidos que en uno solo. Para un liberal como Tocqueville, el poder siempre es nefasto, no importa que sea real o popular. El problema político por excelencia es no tanto quién detenta el poder, sino la manera de limitarlo y controlarlo. El buen gobierno no se juzga por el número grande o pequeño de quienes lo poseen, sino del número grande o pequeño de las cosas que es lícito que hagan. Por la misma razón por la cual fue primero liberal que democrático, Tocqueville jamás fue tentado por el socialismo. Se puede ser democrático y liberal, democrático y socialista, pero es difícil ser al mismo tiempo liberal y socialista. Democracia y socialismo no son compatibles. Tienen en común una sola palabra, igualdad, pero la democracia quiere la igualdad en la libertad y el socialismo quiere la libertad en la servidumbre. Liberalismo y utilitarismo. Mill fue liberal y democrático. Consideró la democracia, en particular el gobierno representativo al que llamaba gobierno popular, como el desarrollo natural y consecuente de los principios liberales. Mill puso el fundamento de la filosofía liberal en una base distinta al justnaturalismo que había fundado el deber de los gobernantes de restringir el ejercicio del poder público en la existencia de derechos naturales y por ello inviolables de los individuos. Bentham formuló el principio de utilidad, según el cual el único criterio que debe guiar al buen legislador es el de hacer leyes que tengan por efecto la mayor felicidad del mayor número. Sí deben existir límites al poder de los gobernantes, pero este no se sustenta en la presuposición ilusoria de inexistentes derechos naturales del hombre, sino en la consideración objetiva de que los hombres desean el placer y huyen del dolor. Por consiguiente, la mejor sociedad es la que logra obtener el máximo de felicidad para el mayor número de componentes. Mill entiende la felicidad como el placer o ausencia de dolor, la infelicidad como el dolor o ausencia de placer. El utilitarismo no se preocupa por la utilidad del individuo aislado respecto a la de los otros individuos, sino por la utilidad social. La libertad por la que se interesa Mill es por la libertad negativa, es decir, la situación en la que se encuentra un sujeto que puede ser un individuo o un conjunto que actúa como un todo, que no es impedido por una fuerza externa para hacer lo que él desea y no es constreñido a hacer lo que no desea. El principio propuesto por Mill es el siguiente: la humanidad está justificada para intervenir en la libertad de acción de cualquiera solo con el fin de protegerse. El único objeto con el que se puede ejercer un poder sobre cualquier miembro de una comunidad civil contra su voluntad es para evitar el daño de los demás. La doctrina de Mill es antipaternalista, en cuanto parte del presupuesto ético según el cual cada individuo es el único y auténtico guardián de su propia salud física, mental y espiritual. La democracia representativa. Al igual que Tocqueville, Mill teme a la tiranía de la mayoría y lo considera uno de los males de los que la sociedad debe cuidarse. La afirmación de que el perfecto gobierno libre es en el que todos participan en el beneficio de la libertad lleva a Mill a hacerse promotor de la ampliación del sufragio. Uno de los remedios contra la tiranía de la mayoría está en el hecho de que, para la formación de la mayoría, participen en la elección, además de las clases pudientes, también las clases populares, con tal que paguen una cuota. Mill excluye del derecho al voto, además de los que están en bancarrota y los deudores fraudulentos, a los analfabetos, aunque propone la extensión de la enseñanza a todos, y a los que viven de las limosnas de las parroquias, con base en la consideración de que quien no paga, aunque sea una pequeña cantidad, no tiene derecho a decidir la manera en que cada quien debe contribuir al gasto público. En cambio, Mill es favorable al voto femenino, con base en el argumento de que todos los seres humanos tienen interés en ser bien gobernados. El segundo remedio contra la tiranía de la mayoría es la adopción del sistema de representación proporcional. Dicho sistema asegura una representación adecuada también para las minorías, cada una en proporción a los votos recibidos en un colegio nacional único o en un colegio tan amplio que permita la elección de muchos representantes. La democracia frente al socialismo. La relación entre el liberalismo y el socialismo desde el inicio fue una relación de antítesis completa. La manzana de la discordia en la libertad económica, que presupone la defensa a ultranza de la propiedad privada. La mayor parte de los escritores socialistas y de los movimientos que se inspiraron en ellos han identificado el liberalismo con la defensa de la libertad económica y por consiguiente de la propiedad individual como única garantía de la libertad económica, entendida como presupuesto necesario para el desarrollo de las demás libertades.
el liberalismo se convirtió en ideología de la clase burguesa. El socialismo no resultó incompatible con la democracia, por dos razones. Primero, el proceso de democratización habría favorecido el surgimiento de la sociedad socialista, basada en la colectivización al menos de los medios de producción. Segundo, solo la llegada de la sociedad socialista habría reforzado y ampliado la participación política. En favor del avance de la democracia socialista con respecto a la democracia liberal, existen tres argumentos. La democracia liberal nació como democracia representativa, mientras la democracia socialista es directa en el doble sentido de democracia, de todo el pueblo sin representantes o de delegados. La democracia socialista permitirá también la participación popular en la toma de decisiones económicas que en una sociedad capitalista son tomadas autocráticamente. En la democracia socialista se vuelve un objetivo fundamental una más equitativa distribución del poder económico. No debe pensarse que el concepto de democracia haya terminado intacto en el paso de la democracia liberal a la democracia socialista. En el binomio liberalismo más democracia, democracia significa principalmente sufragio universal y por consiguiente un medio de expresión de la libre voluntad de los individuos. En el binomio democracia más socialismo, democracia significa ideal igualitario que solo la reforma de la propiedad propuesta por el socialismo podrá realizar. En el primer binomio, la democracia es consecuencia. En el segundo, es presupuesto. La ambigüedad del concepto de democracia aparece en la llamada democracia social, o estado de bienestar, o estado asistencial. La democracia social pretende ser respecto a la democracia liberal una fase superior en cuanto incluye los derechos sociales, además de los de la libertad. En cambio, respecto a la democracia socialista, solo pretende ser una primera fase, el nuevo liberalismo. Por neoliberalismo hoy se entiende una doctrina económica que plantea una defensa a ultranza de la libertad económica, de la que la libertad política solamente es un corolario. Von Hayek ha subrayado la necesidad de distinguir al liberalismo, que tiene su punto de partida en una teoría económica, de la democracia, que es una teoría política, siendo la libertad individual un valor intrínseco y la democracia un valor instrumental. El liberalismo y la democracia ya no deberían ir juntos. El liberalismo aborda el problema de las funciones del gobierno, en particular de la limitación de sus poderes. La democracia aborda el problema de quién debe gobernar y bajo qué procedimientos.